Bueno, des de la Federació Aèria Catalana el que estem fent és promoure l'activitat dintre del túnel com una activitat esportiva. Se trata de nivelar a los que practican este deporte, el túnel del viento, el que vuelan en el túnel. Hemos empezado con 5 niveles, que sería el más básico belly, que es cuando estás boca abajo, el back, que es cuando estás de espaldas, las transiciones, que es cuando pasas de belly a back, tanto hacia adelante como hacia detrás. Luego tenemos head up, que es cuando estás en vertical con la cabeza hacia arriba, y head down, que es cuando estás con la cabeza hacia abajo. Entonces son estos 5 niveles y en tanto en los 5 son los mismos ejercicios. Es volar estable, poder dar una vuelta para un lado y para el otro, poder subir y bajar y poder hacer una estrella, o sea, poder volar en grupo. Cuando el flyer, cuando el federado en este caso quiere compartir, claro, es más fácil agruparlos, más seguro, más ordenado, más eficiente, ¿no? Porque al final queremos aprovechar el tiempo. El objetivo es hacer un libro, ¿no?, de túnel de viento donde ellos esto lo pueden llevar a cualquier lado y están con otro instructor en otro túnel que tiene otros porcentajes y otra potencia, pero quizás, por ejemplo, por la velocidad, el instructor ya sabe a qué porcentaje lo tiene que poner en ese túnel. Estoy participando en las jornadas de la FAC, de tiempo de túnel. Están organizando bastantes eventos al cabo del año y bueno, yo como deportista, personalmente lo que buscamos, pues aparte de seguir mejorando el día a día y estar cómodo dentro del túnel, poder compartir este tiempo con los amigos y tal, y bueno, y pues eso, para ser un poquito más completo. Gràcies a la tecnologia, bueno, aquests darrers temps hi ha la modalitat del túnel del vent. I aquest túnel del vent és una activitat molt atractiva i molt divertida per tot aquell que se llança a provar-ho i a practicar-ho assíduament.